La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con un minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Se une también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Apumaque Estéreo y AM Tagua en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Este programa, hoy vamos a hablar mucho de lo que está pasando en el mundo, para no estarnos mirando el ombligo siempre. Pero es indispensable iniciar, como lo han hecho todas las portadas hoy día, con la noticia que ayer a las 7 de la noche creo que alteró un poco el panorama judicial. ¿De qué se trata? De una resolución del colegiado que preside el doctor Salhuanay, que recusa al juez Richard Concepción Carhuancho para seguir conociendo, ya no puede seguir conociendo el caso de Keiko Fujimori. La historia es esta: la defensa de Jaime Yoshiyama presentó una recusación contra Richard Concepción Carhuancho el 4 de enero, es decir, hace 8 días. No, 4 de enero, sí. La resolución tiene fecha 12 de enero. Es decir, en 8 días le resolvieron la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho. El primer problema es que rápido, ¿no? Bueno, nadie puede acusar a los jueces de cumplir la ley. Efectivamente, el plazo es mucho más corto, pero nunca se cumple, ¿no es cierto?, sin sanción para los jueces. Qué raro que esta vez hayan tenido tanta diligencia. Segundo problema: esta diligencia se ha desarrollado prácticamente a oscuras, es decir, no se ha notificado a la Fiscalía, no ha podido intervenir el fiscal para defender la causa del Estado, etc. ¿Que tenían la obligación de citar a los fiscales? No, porque la recusación no necesita fiscal, ¿ya? Pero la voluntad de la sala muchísimas veces es, justamente cuando van a resolver la recusación a favor del que está demandando, es llamar a la Fiscalía. Cuando no van a resolver en contra, no llaman a la Fiscalía, pero cuando van a resolver a favor, generalmente se llama a la Fiscalía, aunque sea para hacer la finta pues de imparcialidad, ¿no? Pero en fin, no han llamado a la Fiscalía, en absoluto secreto, sin que nadie sepa, etcétera, el asunto de lo más opaco. Tercero, la defensa que ha interpuesto esta recusación no es la de Keiko Fujimori, sino la de Jaime Yoshiyama. Mucha gente ha saltado ayer diciendo, ¿cómo puede ser que un prófugo de la justicia, que está con orden de prisión preventiva y que no quiere volver porque no le da la gana, puede lograr la recusación de un juez? Pues suena raro, ¿no? El prófugo recusando al juez que lo va a juzgar, así cualquiera. Bueno, lamentablemente en nuestro sistema jurídico el derecho a la defensa no se pierde nunca. Nunca. Y digo lamentablemente porque en estos casos estás utilizando la ley y los huecos que siempre tiene para obtener un beneficio que yo estoy segura no le corresponde al señor Yoshiyama ni a nadie de los demás procesados. Sin embargo, eso se ha logrado, ¿no es cierto? Y el problema que viene a continuación es grave. Hay varios asuntos. Por ejemplo, ya había fecha para resolver la situación de los abogados vinculados al esquema de compra y venta de conciencia, si quieren decirlo de alguna manera, abogados que según la Fiscalía estaban amedrentando, ofreciendo, en fin, todas las formas posibles de coacción, favores o dinero a los presuntos testaferros de esta operación, los que habían dado su nombre y se hacían pasar como aportantes de Fuerza Popular y no lo eran. Esa resolución tenía que salir el 25 de enero. Esa resolución ya no la va a poder emitir Richard Concepción Carhuancho, de ninguna manera, porque ya lo sacaron del proceso. La nulidad del proceso sí se puede plantear. Efectivamente, esta resolución es nula bajo varios puntos de vista, se puede plantear, pero el problema es que ¿resuelve quién? Resuelve la misma sala.
¿Esa resolución se puede impugnar? Sí, podría ser impugnable ante la Corte Suprema por temas de casación, por temas de forma, pero eso yo lo veo un poco difícil. Hay muchísimos cuestionamientos sobre la doctora León. El asunto es que no votó ella sola, votaron los tres. ¿Y cuál es la acusación pertinente? ¿Por qué se acusa a Richard Concepción Carhuancho? Porque dice, esto es después del 31 de diciembre pasado, o sea, ahorita, que él no está de acuerdo con que se retire, ¿no es cierto?, a los fiscales Vela y a los fiscales José Domingo Pérez. Y lo dice, yo como un ciudadano común, no estoy de acuerdo. Bueno, como él, digamos, todo el Perú. Así es. Tan es así que los han repuesto al día siguiente y nadie ha protestado porque los repongan. Todo lo contrario, el mismo Chávarri los tuvo que reponer. O sea, no veo en qué medida eso hace que del juez Carhuancho un juez imparcial. No hay posibilidad de que, digamos, que decir algo que es de sentido común, ¿no es cierto?, digamos, una persona que no puede opinar libremente. Los jueces sí pueden opinar libremente. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que así lo establece, sí pueden opinar libremente. No pueden opinar sobre su causa. Él no está opinando sobre la causa de nadie. Está diciendo, en el sistema de la Fiscalía, que no es el sistema judicial, la remoción de estos dos jueces sí la considero peligrosa para obtener la verdad y la justicia que estamos buscando. Y luego, Chávarri, haciéndole caso a él y a todo el Perú, repone a los dos fiscales. Entonces, no hay ahí pues un perjuicio para el señor Jaime Yoshiyama, pues, está clarísimo. El perjuicio para el señor Jaime Yoshiyama es estar prófugo de la justicia. Si se presentara a su proceso y dijera toda la verdad, ya hubiera salido como salió su sobrino. Porque para que se note que no hay ninguna animadversión contra los Yoshiyama en particular, su sobrino está libre y es colaborador de la justicia. Entonces, cada uno de los dos es libre de tener su propia estrategia de defensa. Pero si hubiera una animadversión particular, una imparcialidad particular del juez Richard Concepción Carhuancho contra Jaime Yoshiyama, dígame por qué su sobrino está libre. Y en tercer lugar, hay un asunto que sí también podría marcar la nulidad. Para tú recusar a un juez sobre la base de una declaración periodística, tienes que adjuntar la declaración periodística, ¿no? Sea esta una declaración en televisión, una grabación de radio, digital, prensa escrita, lo que sea. Bueno, los abogados de Jaime Yoshiyama no adjuntaron la prueba, no la adjuntaron. Y específicamente el Código Procesal Penal dice que en la recusación tienes que aportar la prueba. Ellos no aportaron ninguna prueba. El colegiado ha dicho que es de conocimiento público. Yo no tenía ni idea de esas declaraciones del señor Richard Concepción Carhuancho. Recién me entero, hubieron tantas en esos días que qué podría ser de conocimiento público. Y han resuelto sin tener la prueba a la vista. Miren, hace muchos años a mí me acusaron de difamación, típico, a los periodistas siempre les pasa. Entonces me citó la jueza, yo fui muy contenta y le dije a la doctora todo lo que ella quería saber, perfecto, terminamos la diligencia, me dijo, ¿algo más que agregar? Sí, doctora, quiero decirle que usted me ha abierto instrucción sin que el demandante, en este momento denunciante, haya aportado prueba alguna. Y pobre la jueza, perdón, entonces comenzó a voltear el expediente de arriba abajo no estaba la prueba. Y no había la prueba. O sea, yo hubiera podido pedir la nubilidad. Le dije, mire doctora, para abreviar el caso, aquí le traigo la prueba, ¿no? En un programa de televisión, acá está. Y usted verá ahí que no hay ninguna difamación. Pero yo estoy aportando la prueba para que la usen en mi descargo. O sea, imagínate el descuido. Entonces, yo, obviamente, me absolvieron en primera, segunda y Corte Suprema. O sea, no había nada de difamación. Ahí ese sujeto que estaba demandando probablemente quería dinero del Canal 4, no mío, por si acaso. Pero no demandó a la reportera, me demandó a mí. Y en la diligencia visionado que yo asistí también, no tenía por qué asistir, pero asistí porque quería verle la cara, el sujeto me dijo que me había demandado a mí porque me conocía. Le dije, señor, yo nunca lo he visto en mi vida. Yo no lo conozco. Él asumía que me conocía porque me veía en la pantalla de televisión, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, si tú eres más o menos entendida, te das cuenta, digamos, de que había algún tipo de conexión interna dentro de ese juzgado que le permitía, el que había proyectado la resolución de la jueza y la jueza la había firmado, la había engañado.
Era clarísimo, pues no había prueba. Y ella estaba muy sorprendida. Entonces, igual, en el caso de una recusación, el que recusa tiene que aportar la prueba, sea el material de video, el material escrito, etcétera, y no la han aportado. Por lo tanto, de plano, la resolución es nula, pues. Es El nula. fiscal Bell ha dicho que va a pedir la nulidad de todo. Claro, pero se la tiene que pedir a la misma sala. Y la misma sala, difícil que se contradiga a sí misma. Salvo que sea tan manifiesto esto de que no hay adjunta prueba, que, bueno, tengan que volver a empezar. O sea, ustedes miran, ¿y pueden volver a empezar? Sí, presentando la prueba, pues. Con lo cual dilata la recusación del señor Carguancho. Ahora, si en 12 días han resuelto una recusación, no menos, 8 días han resuelto una recusación, esperemos que la nulidad la resuelvan en 5, ¿no? Espero que sea más corto. Voy a conocer el caso. Ahora, ¿quiénes se perjudican con esta resolución de recusación de Richard Concepción Carguancho? En primer lugar, Keiko Fujimori. Cualquier diligencia que se quiera hacer sobre su caso, cualquiera que ésta sea, tiene que tomar un nuevo juez conocimiento. ¿Y cuánto tiempo se va a demorar el nuevo juez en leer todo el expediente? Las miles de páginas que están ahí. Meses, probablemente. Meses, pues muchísima información. Entonces, evidentemente, todas las diligencias para las personas que están presas quedan paralizadas. O sea, Yoshiyama se habrá hecho un favor a sí mismo, pero a los demás los ha destruido por mucho tiempo. Si no hubiera recusado al juez, el juez puede ser él considerar pues que es un juez parcializado, pero nada se va a poder hacer. O sea, todo lo que él ya hizo queda hasta que llegue otro juez, tome conocimiento y resuelva. Entonces todo queda parado. Pero una cosa es que quede parado cuando tú estás en Miami y otra cosa es que tú quede parado cuando estás en Santa Mónica. Es muy diferente. Ella resulta perjudicada porque le aguantan todas las diligencias. Y acuérdense que ella está tramitando una casación ante la Corte Suprema. Entonces, no le ha hecho ningún bien. Beneficiados, bueno, Yoshiyama, porque no está en el Perú, y veremos quién es más dentro del grupo, porque acuérdense que han recusado a Richard Concepción Carguancho para el caso de Keiko Fujimori, el caso Cócteles, pero no lo han recusado para los demás procesados, ¿eh? O sea, no lo han recusado para Humala, no lo han recusado para Alan García, para los demás no lo han recusado. Ahora, obviamente los demás aprovecharán esta resolución, pero si está basada en una declaración sobre específicamente los fiscales, pueden tratar de aprovecharla, ¿no? Con una sala que tiene, por lo menos en uno de sus miembros, serios cuestionamientos de justamente imparcialidad, porque ha emitido resoluciones favoreciendo los intereses de César Nostroza, de quien es muy amiga. Estaba en el chat, ¿cómo se llama? Amiguitos de Nostroza, amiguitos de César, amiguitos de César. Entonces, en fin, es complicada la situación. Ahora, yo siempre lo he dicho y lo reitero, el juez Richard Concepción Carguancho es lo que se conoce en el mundo judicial como un juez canero, es decir, ante la duda te meto preso. Sus resoluciones son legítimas, ¿ah? Tenemos derecho a crítica. Yo no dudo que sea honesto, pero ante la duda te meto preso, esa es su forma de trabajar. Y hay otros jueces también con ese criterio y otros más garantistas que ante la duda, ¿no es cierto?, más bien te doy algunas restricciones a tu libertad, pero no tan severas como la prisión preventiva. Ahora, hay que decir varias cosas, ¿eh? Él no le dio prisión preventiva a todos los que estaban con Keiko Fujimori. No a todos. Y en el caso de la sala superior, han excluido, digamos, de la prisión preventiva a varios, ¿eh? A Ana Vega, Vicente Silva, todos esos han salido, con algunas restricciones, pero han salido. ¿Quién queda presa? Keiko Fujimori. ¿Para quién está trabajando Yoshiyama? Es una cosa que había que ponerse a pensar, ¿no? De verdad, porque a eso no se le pregunta al abogado hasta ahora, y yo creo que deberían pensar un poco a quién favorece y a quién perjudica esta resolución. A los que ya están afuera, los favorece, porque no se va a hacer nada por volverlos a meter adentro, y menos con un juez distinto, porque no conoce, pues va a pasar muchos meses hasta que pueda tomar conocimiento del caso.
o sea, tomar conocimiento como se tiene que tomar conocimiento, es decir, revisando todas las diligencias anteriores, etcétera. Y a los que están adentro, pues se quedan adentro. Y en este momento son básicamente Keiko Fujimori y Pierre Fiari, que por alguna razón alguien no los quiere. Pero, reitero, el juez Richard Concepción Carhuancho tiene la tendencia de la mayoría de las veces meter a la gente presa. Y el sistema, la mayoría de las veces, libera a esa gente. O sea, miren lo que pasó en el Tribunal Constitucional con el caso Humala y esposa. Entonces, en algunos casos, sí, yo creo que sus prisiones preventivas son injustificadas, y en otras sí, muy bien puestas, pero, digamos, hay ahí, en cierto sentido, yo creo una jugada más grande de la que estamos viendo. Hoy a las 4 de la tarde se ha convocado a un plantón en el Poder Judicial, en el Palacio de Justicia, de varios colectivos y gente individual que quiera asistir, 4 de la tarde en el Palacio de Justicia. Nadie va a pagar nada. No hay tupper, no hay Soros, qué pena, flaca. Tú vas a ir, Naila, ¿no? Tú no te pierdes una. Pero el problema es que no va a haber plata, pues. ¿Qué vamos a hacer? Odebrecht no te va a pagar, ni Soros tampoco. Entonces, no sé por qué vas a ir, de verdad. En fin, nos tenemos que ir a la pausa. Sí, solamente una preguntita, Rosa María. Las declaraciones del señor García. ¿Alan García? Sí. ¿Qué te puedo decir? Son como el proyecto de Tammy Arimbongo. Dice que él no tiene nada que ver con el tramo 2 de la línea 1 del metro. Es graciosísimo. Durante los últimos 6 meses de su mandato, se hizo la licitación y se la dio a Odebrecht. ¿O qué cree? Que somos todos desmemoriados. Él su gobierno hizo la licitación. Su gobierno. ¿Para qué? Para que quedara amarrado con Odebrecht. Ya, evidentemente, la ejecución se hizo en el periodo siguiente presidencial, en el periodo de Humala. Ahí se hizo, porque ya estaba acordada, ya estaba licitado, ya lo había ganado Odebrecht. Entonces, que no nos vengan con el cuento que no tiene nada que ver. Por supuesto que tiene que ver. Él hizo la licitación y se la dejó cerrada al siguiente gobernante. Qué gracioso, ¿no? Yo no tengo nada que ver. ¿Quién le dio el contrato a Odebrecht? ¿Humala? No, pues, se lo dio García. Que se haya ejecutado después el contrato es otra cosa. Entonces, que no se me haga loco. Que ya le queda mal. Ha dicho que terminó el circo, pero sentí como... Que ahora viene Chinchero. Sí. Por si acaso, para todos los trolls Fuji apristas, es Chinchero. Si escriben chincheros, tú te das cuenta que no saben ni geografía. No les digo que conozcan el sitio, ¿no? Tampoco voy a exigir tanto. Es Chinchero, sin ese. Chincheros es otro pueblo. Uh-huh. Hay Chincheros y Chinchero. El del aeropuerto es Chinchero. Porque uno al toque, cuando ves Chincheros, tienes que bloquear en Twitter. Ese es troll. Estaba con pena, creo, porque dice, ya votaron a Chávarri. Lo sentí como que... No, una defensa de Chávarri. Miren, el problema con Alan García es que aquello que defiende lo desprestigia. Entonces saca pues la columna de fulanito de tal, pobre fulanito de tal, se fregó. Esto opina un gran constitucionalista, se fregó, dejó todo, o sea, que no le haga ese daño, ¿no es cierto?, a los demás. De verdad, porque cualquier cosa que él defiende lo pudre. Entonces, no, defiende a Chávarri, tienen que sacar a Chávarri, porque ya es descarado. Además, hay que tener paciencia con Alan García. Hay que tenerle paciencia. Cuando sepamos todo lo que tenemos que saber, ahí lo quiero ver tuitear. Insiste que el presidente miente, ¿no? Ay, pobrecito. ¿No? Miren, yo empecé a ser, digamos, consciente de la política activa en el Perú, gritando Alan mentiroso por las calles del centro de Lima, cuando estatizó la banca. Y cuando le preguntaron, oiga, pero usted ha mentido, ¿qué contestó? En política no se puede ser ingenuo. O sea, este era un cínico, pero en el primer gobierno, no estamos hablando de ahora. En política no se puede ser ingenuo. Y sigue insultando al presidente de la República sin ningún problema. Creo que Vizcarra le ha contestado que no le va a contestar a un político. Ya está. O sea, sigue fastidiando porque no me interesas. Pero de verdad, debería dejar de reproducir artículos, entrevistas, etcétera, de gente que lo favorece porque los desprestigia.
Es terrible. Deberían pedirle, por favor, no me cites. Qué atroz, Dios mío. Pero ¿verdad? Tiene una especie de delirios en el Twitter ya muy divertido. Cada vez que están más cerca de él, se pone a insultar a más gente, a gritar al ladrón, al ladrón. ¿Cuál al ladrón? No, fulano tanta plata, mengano tanta plata, el otro tanta plata, y a mí no me encuentran nada. Espérate un ratito que ya te van a encontrar. Tanto lo gritas que seguramente lo deseas. Ahora, lo vamos a extrañar un montón, ¿no? Porque como no va a poder tuitear a tanta velocidad en la cárcel, va a dejar un profundo vacío en nuestras mañanas. Pero en fin, ahora sí, vamos a la pausa. Están reportando un nuevo desborde de aguas servidas. Pobre gente, Dios mío, en San Juan del Urigancho. Probablemente por la misma troncal. Y bueno, ya hay un avance importante en la materia de contención del problema en la zona que ya estaba inundada. Pero si comienza a inundar otra zona, de nuevo, pues eso ya no es cañería, eso es colador. O sea, por todas partes se sale el agua. Entonces, de nuevo hay que entrar a hacer todo el trabajo de prevención. Pero el problema más grave, creo yo, es que tienen que garantizar que esa tubería no se va a romper. No solamente porque se rompió, que corresponde ya a una negligencia casi penal, habría que ver si una negligencia, en fin, no hay dolo, ¿no? Pero sí hay negligencia, como si una negligencia punible, o hay que establecer en realidad qué otras medidas de contención se van a tener que tomar para reforzar esa tubería o cambiarla completamente. No conozco cuáles son las disposiciones que se tomen ahí a nivel de ingeniería, pero ahí hay un problema bien grande, porque además esa tubería no se puede parchar en un lado y abrirse en otro, que parece que es lo que está pasando. Es un nuevo desborde de aguas servidas en una zona cercana. Y esto perjudica muchísimo, por supuesto, la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y además, todo el problema de enfermedades. Me parece muy bien que el Ministerio de Salud esté haciendo un barrido, porque además no solamente ha hecho profilaxis con todas las personas presentes, sino que está poniendo vacunas, o sea, aprovechando para completar algunos procesos que a veces no se completan por muchas razones. Entonces, la vacunación, el control de los niños, profilaxis para los adultos, ¿no es cierto? Eso, aprovechen que estén ahí y háganlo de una vez, ¿no? Sí. Y luego, para los trabajadores en esta zona, veo que la mayoría sí tienen sus equipos de protección, pero algunos no, y hay que hacer que esto sea obligatorio, porque tú no quieres que la gente que va a trabajar ahí termine más enferma, ¿no es cierto?, que todos los que están viviendo ahí, o que se han tenido que mudar a donde algún pariente, porque estas son aguas servidas, es decir, esto es desagüe. Esto está repleto de enfermedades. O sea, las enfermedades que tiene la gente se excretan por las excretas. Entonces, si tú estás en constante contacto con las excretas de una persona enferma, vas a tener la misma enfermedad. Es así de simple. Entonces, continuar con todas las medidas de prevención, máscaras, guantes, botas, en fin, botas de jeve, gruesas, altas, lo suficientemente altas para que puedas trabajar con seguridad. Si no, el Ministerio de Salud va a terminar atendiendo a los trabajadores. En fin. Vamos a la pausa, ahora sí. Sí, me levantan un cartel grande. Pausa, cállate, por favor. Vamos a la pausa y regresamos con Francisco de la Hunde. Vamos a hablar de muchas cosas de política internacional. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Nos vamos de paseo a Lunahuaná. Visitaremos la Plaza de Armas, la Capilla, el Mirador, el Puente Colgante, ruinas arqueológicas de Incahuasi, la Casa Encantada, degustación de vinos, almuerzo full day. Lunahuaná, tierra de la aventura y la diversión. Viaje confortable, buena alimentación, animación musical, degustación de vinos, compra de productos del lugar, Eucaristía por tus intenciones. Este sábado 23 de febrero. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 Lima o al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Lunahuaná, qué lindo valle de clima especial. Lunahuaná.
La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y estamos con el doctor Francisco Belaunde para hablar de varios temas internacionales que creo que son muy importantes para América Latina y para el Perú. Empecemos por Venezuela. El presidente ha juramentado ante la Corte Suprema, no ante el Congreso, porque creo que en el Congreso lo sacan pifiando. El presidente del Congreso se declaró presidente interino, lo secuestraron por unas horas el sábado, lo liberaron después de una presión internacional gigantesca, porque además había hasta imágenes del momento del secuestro. Pero la situación sigue siendo tensa. Hemos tenido estas conversaciones varias veces. ¿Cuánto tiempo puede durar Maduro en esta situación? Él quiere quedarse 6 años más, y si es posible la vida eterna, pero ¿cuánto tiempo le queda a un país que comienza a estar aislado de casi todo el planeta? Bueno, primero buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Lamentablemente, regímenes así, a pesar de estar aislados, pueden durar, ¿no? Hay el caso de Zimbabue, ¿no?, donde el presidente Robert Mugabe gobernó 40 años y al final salió por una especie de pelea interna al régimen, ¿no?, que es finalmente lo que termina sacando a este tipo de dictadores, ¿no? Entonces, claro, lo que se espera es que dentro del régimen finalmente hayan defecciones, ¿no?, y de esa manera pueda salir Nicolás Maduro y la gente que está con él, ¿no? Porque en este momento el problema que hay es que la oposición está en el suelo prácticamente, después de estas manifestaciones grandes que hubieron hace 1 año y medio, que aparentemente marcaron un momento en que se podía pensar que sí podía, digamos que el régimen podía caer. Lamentablemente se truncó el impulso, en parte por en gran parte por este diálogo promovido lamentablemente por el Papa, que le cortó la viada a estas protestas, y desde entonces, además con las divisiones propias que ellos tienen, es un problema porque, claro, puede haber presión internacional, pero si no tienes acción interna, claro, ¿no?, entonces no se puede hacer mucho. Entonces hay estos 3 vectores, ¿no?, la presión internacional, la oposición, pero de manera fundamental las grietas que puedan haber dentro del régimen, ¿no? Y por ahora pues está faltando, aparentemente, está la presión internacional, pero está faltando la pata importante de la oposición y las grietas internas aparentemente pueden haber algunas disensiones, pero más, incluso se habló en el Washington Post, sacó un artículo donde decía que el general Padrino hace un mes le había dicho a Maduro que tenía que renunciar. Pero desde entonces Padrino, no hace más que expresar su lealtad a Maduro. Entonces, no está muy claro, ¿no? Pero ahora, este episodio del SEBIN podría indicar porque esto que haya sido secuestrado, ¿no? Y en realidad en muy poco, en menos de 1 hora, entiendo, fue liberado. O sea, ha habido, a alguien se le ocurrió tomar esta iniciativa por su cuenta, ¿no? Y después la medida fue rectificada, lo que querría decir que de repente pues hay algún tipo de fricción interna, ¿no?
Pero más allá de eso tampoco sabemos mucho. Ahora, recordémosle a la gente por qué su elección se considera inconstitucional, ilegítima, etcétera. ¿Qué pasó en esa elección? Lo que pasa es que Maduro lo que hizo fue primero fijó la elección tenía una fecha determinada. Fantástica, claro. Y entonces él simplemente dijo, bueno, ¿en qué momento va a ser? Claro, la asamblea esta constituyente, supuestamente, ¿no? Que no tiene en realidad legitimidad democrática, ¿no? Determinaron, bueno, la elección será tal día, se le ocurrió, ¿no? Y con muy pocas semanas de antelación, prácticamente no hubo candidatos de la oposición que participaron, algunos opositores, entre comillas, aparecieron de la nada, de pronto. Pero no hubo pues prácticamente oposición, ¿no? Y entonces en esas condiciones no se puede considerar esa elección como una elección con todas las garantías democráticas, ¿no? Y por ese motivo es que los países han decidido no reconocer el régimen de Ahora, Maduro, ¿hay ¿no? dos asambleas en este momento en Venezuela todavía? Sí. La asamblea que él inventó, la constituyente, y la asamblea que es la que se rebela contra él. Así es. A la cual la constituyente le ha quitado prácticamente todos los poderes. El Tribunal Supremo le había quitado una serie de prerrogativas para cortarle las alas, básicamente, y ya la otra ha terminado, digamos, de, entre comillas, desactivarla, ¿no? Entonces es un ente que está ahí, que es básicamente un ente de protesta, ¿no? Pero el otro subsiste. El otro subsiste, el otro además tiene poderes omnímodos, lo que han dicho que ellos tienen poder para hacer lo que quieran. ¿Pero por cuánto tiempo? Y de manera indefinida. Eso es lo increíble, ¿no? De manera indefinida. Ni siquiera van a convocar elecciones parlamentarias. No. Por lo menos no están previstas. O sea, lo que ellos están esperando es que legalmente esta asamblea termine su mandato, pero todavía falta, ¿no? Probablemente, digo yo, o encontrarán un pretexto para disolver. Por último, convocas a nuevas elecciones parlamentarias y te quedas con una sola asamblea, pero tenés dos asambleas, una que tiene poderes omnímodos y otra que sí procede legítimo, además donde Maduro no ganó la mayoría, ese es el problema serio. Y desde el inicio prácticamente buscaron hicieron lo que hicieron en general con todas aquellas entidades, gobernaciones y municipalidades como en Caracas, ¿no? Donde pierde el gobierno lo sustituye y crean una entidad paralela al costado que prácticamente asume casi todos los poderes de la entidad. Pero ya como risa, ¿no? Parece esa película El Dictador, y es igualito. Sí. Cuando no la han visto, véanla. Es muy graciosa, pero de verdad que es pobre gente de Venezuela, por eso tenemos 3 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y va a continuar, ¿no? Y van a seguir llegando porque lamentablemente... Ahora, cuando eso sucede en países que no... Venezuela tenía el mismo número de habitantes que Perú, tu masa crítica para salir a protestar también se reduce. Claro. Porque la gente no se queda a pelearla, porque quiere sobrevivir. Entonces... lo que me explicaban en Cuba, ¿por qué la gente no protesta? Porque la gente que debería protestar ya se fue de Cuba. Exactamente. Y ese es el problema de la migración, no le quita la base política a la protesta. Totalmente. Y por ejemplo, en Colombia han hecho una serie de estudios y más del 50% de los venezolanos que están allí son jóvenes. Claro. Que son jóvenes entre 19, 23 y 24 años, que son precisamente muchos los que ellos van a protestar, ¿no? Entonces, es la impresión que, no tengo las estadísticas, pero es la impresión que da también en el Perú. Sí. Bueno, uno cada vez que habla con venezolanos son gente muy joven. Porque es la que sale a trabajar y a buscarse la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, sin una masa crítica de protesta, es muy difícil que un gobierno caiga. Claro. Y la única posibilidad de Venezuela es que las Fuerzas Armadas se den cuenta que ya no va más. Claro. Y las Fuerzas Armadas, lamentablemente, hay varias denuncias de que están vinculadas a ciertos negocios ilícitos que no quieren perder, como el narcotráfico y otros. Hay que recordar que el régimen de Maduro en una época llegó a tener casi el 50% de sus ministros eran militares, ¿no? O en las organismos del Estado. Ahora ha bajado, recién ahorita, pero ya igual tiene casi 26, 27%. O sea, los militares están metidos hasta el cuello, como se dice en y ya no pueden dar la vuelta atrás. Y saben que les puede caer, pues, ahora, salvo pues que haya el miedo a que sean enjuiciados después, pero justamente no se quieren ir porque saben que de ahí pasan a la cárcel, ¿no? También, o sea, si no les sale bien, se van todos presos, como sucede en cualquier dictadura. Exactamente. Entonces, claro, hay temor de una cosa y de otra. Si cae Maduro, nos meten presos. Me rebelo contra Maduro, voy a la cárcel.
mejor me quedo acá donde estoy. Ahora, se ha anunciado, hablando de la oposición, se ha anunciado para el 23 de enero una jornada de protesta, ¿no? Vamos a ver, eso va a ser una especie de test para la oposición, si es que tiene todavía la capacidad de movilizar de manera masiva. Ahora, ¿no? ha movilizado tantas veces en los últimos 20 años desde que entró Chávez al poder, de manera masiva al pueblo, Sí. y siempre han fracasado. Luego te dice, siempre hemos fracasado. Sí. No tienen ninguna victoria. Tienen Sí. algunas victorias en gobernaciones, etcétera, pero Claro, y en la asamblea, En pero la asamblea. al final el régimen siempre le saca la vuelta, ¿no?, a los triunfos de la oposición, los triunfos electorales, y reprime de manera violenta, y bueno, y mata pues el movimiento de protesta, ¿no? Sí. O en todo caso lo deja bien golpeado y sin reacción, ¿no? sí, es terrible, ¿no? Porque Chávez lo que hizo fue tomar siempre figuras libertarias, ¿no? Las de la independencia de América, para autovalorarse a sí mismo, justificarse. Y hoy por hoy la oposición tiene que promover la independencia de Venezuela, Sí, de un dictador. sí. Entonces en tiempos modernos no debería pasar, pero sigue pasando. Bueno, el 23 es una fecha simbólica porque es cuando se derrocó a la dictadura del año 58. Claro. Entonces, Que esa es otra cosa que parece para los peruanos es difícil de entender. Venezuela tiene tradición de dictadores muy largos. sí. ¿No? Pérez Jiménez, todos estos son dictadores que duraron pues veintitantos años en el poder. Pero justamente, entonces, pero después de esa restitución de la democracia hubo un periodo larguísimo democrático. Exactamente, también. eran ejemplo para América. Así es. Pero yo recuerdo que hace muchos años que Patricia Poleo vino a Lima, le dije, las dictaduras no aguantan más de 10 años. Me miró, el último duró 26. Yo que quería consolarla, lo hice pésimo porque no hubo consuelo, ¿no? Duró 26 años. Y yo decía, pero no puede ser. Sí, no, me dijo, acá las dictaduras en el siglo XIX y siglo XX han sido longevas. Claro. Qué mala suerte, Dios mío, ¿no? Bueno, o sea que en Nicaragua, en Venezuela va a haber mayor presión internacional. Sí. Ahora, ¿qué rol juega ahí Estados Unidos? ¿Venezuela sigue vendiéndole el petróleo a Estados Unidos? Sí, eso es algo que, a pesar de que hay muchas sanciones, ¿no? Por ejemplo, ya no se puede, los norteamericanos no pueden comprar deuda venezolana, lo cual restringe las fuentes de financiamiento de Venezuela, pero todavía no han suspendido la compra de petróleo venezolano, es algo que hasta el momento todavía no es una medida que no se ha adoptado, pero sí hay presiones, hay sanciones, ¿no? Maniobras, como aparentemente estas conversaciones con algunos militares para que le den un golpe de Estado a Maduro, según se declaró. Entonces, y ahora habría la intención de reconocer a Guaidó, el presidente del Legislativo, de la Asamblea, como presidente en ejercicio de Venezuela, ¿no? Claro. Como presidente interino. Y entonces ese es un paso que se estaría estudiando, pero que todavía no se ha decidido dar. Claro, ahora el Grupo de Lima son 13 países, me parece. 14. Lo que pasa es que México no firmó el último comunicado, porque ya México, con el nuevo presidente, con López Obrador, que ya va más a la izquierda. Claro, entonces no quiere chocar con Venezuela, ¿no? Pero, digamos, ¿cuántos son en la OEA? 32. Son 34. 4. 35, sin Cuba, 34. Claro. Pero el tema ahí es que ha comenzado, han dicho por lo menos la noticia, es que se ha activado la Carta Democrática. Sí. Para el caso de Venezuela, o para Nicaragua. Para Nicaragua lo que ha hecho, el anuncio ha sido hecho por el secretario general, que es Luis Almagro, donde dice que él va a activar lo de la Carta Democrática, entonces recién es un proceso que recién se estaría iniciando. En el caso de Venezuela, han habido pronunciamientos. Venezuela, recordemos que ya también anunció su retiro, ¿no? Claro. Que el retiro en principio toma 2 años, en fin, por ahora sigue ahí, pero todavía no se le ha aplicado todavía, porque son 2/3, tú necesitas 2/3 de los votos. Exacto. Para poder suspender a un país, ¿no? Claro. Y hasta el momento, si bien Venezuela ha tenido siempre el apoyo de muchos de estos pequeños países de Centroamérica y del Caribe, que han recibido petróleo a precios competitivos, en fin. Entonces, claro, ha perdido fuerza, pero todavía hay países que lo siguen apoyando. No, evidentemente Bolivia, ¿no? Eso está claro. Bolivia, sí. Evo Morales es, digamos, fiel. Digamos, fiel aliado, parado en primera fila en el momento de la juramentación. Exactamente. O sea, pero salvo Evo. Bueno, han estado Evo, en la juramentación han estado Evo, ha estado Ortega,
Claro. Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y el mandatario de este país que no reconoce nadie, que se llama Osetia del Sur. Osetia del Sur, que es una región de Georgia. Georgia es una república ex soviética que tiene dos regiones de personas que son más bien de origen ruso. Ya. ¿No? Y entonces Rusia, como Georgia se quiso acercar a Occidente, en el 2008 tuvo una guerra con Rusia. Exacto. ¿No? Y entonces de ahí nació Osetia del Sur. Entonces solamente algunos países han reconocido, entre ellos Ecuador en la época de Rafael Correa, claro, y también Venezuela. Osetia del Sur. Pero han marcado distancia claramente Mujica, Ecuador mismo, que era... Claro, ¿no? Que era pro, ahora está en contra. Así es. Entonces, obviamente Lima ni que se diga, Vizcarra ni que se diga, pero digamos, de los que tú podrías dudar, claro, también ha marcado distancia, posiciones de izquierda. Bueno, aunque Uruguay ha tenido una actitud, más bien Uruguay sí ha mandado una delegación a la... Pero no fue el presidente. No fue el presidente, pero sí mandó una delegación, ¿no? Claro. Entonces eso pues es un poco complicado. Wishy-washy, ¿no? Sí, o sea, no sabes si estás o no estás, pero bueno. Sí. En fin. Sí. Bueno, pasemos a Nicaragua, donde la cosa es bastante difícil. Creo que Ortega decidió jugarse en todo por el todo para quedarse, pero ya con graves violaciones de derechos humanos todos los días. Sí, y ahí la novedad es hace unos días, es la renuncia de Rafael Solís. Rafael Solís, que miembro de la Corte Suprema, padrino de bodas de Ortega, amigo personal, que conoce los tejes y manejes, que fue él el que el año 2012 digamos facilitó una de las reelecciones, ¿no? La primera reelección de Ortega. Y entonces es alguien del cogollo, como se dice, claro, ¿no? Entonces él, aprovechando que no está en Nicaragua, presentó su renuncia. Y ahí sí hay un problema serio, porque este señor está enterado de muchas cosas. Y además en su carta de renuncia, él ha dicho que el gobierno de Ortega es una dictadura, que ha implantado un estado de terror y que esto no puede seguir. Entonces el señor puede hablar, ¿no? Al comienzo se lo sigue fuera de Nicaragua. Sí, su oficina ha sido allanada. Al comienzo, digamos, los medios orteguistas dijeron que la carta era falsa, que era un fake, ¿no? Pero claro, ante la evidencia ya lo declaran traidor, su oficina ha sido allanada, ¿no? Y bueno, ahora la gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Porque él está él está enterado de todo. Entonces, ese es un problema muy serio, porque podría arrastrar otras renuncias eventualmente, y algunos, claro, lo que pasa es que a veces uno se puede entusiasmar con este tipo de noticias y decir, ya cae, ¿no? Como se pasó con Venezuela. Claro. Este periodista Chamorro, le han allanado la oficina también. Le han allanado la oficina, pero él está esperanzado de que esto ya sea el inicio del fin del régimen y se caiga, ¿no? Ojalá, pero... En el Perú siempre cuando los dictadores se meten con los medios de comunicación, aceleran su caída. O sea, cuando Velasco expropió todo lo que expropió en el año 74, ya había expropiado algunas cosas anteriormente, pero cuando expropia todos los periódicos en el año 74, al año siguiente estaba saliendo del poder. Claro, y fue sustituido por Morales Bermúdez, que trata de revertir en cierta forma, aunque no lo hace, pero por lo menos convoca una asamblea constituyente para buscar una transición, una salida. Claro, ya está de salida. En el Perú, cuando te metes con los medios de comunicación, la terminas pagando, y fuerte. Sí, pero en Venezuela no. Cerraron primero todos los medios libres. Hasta el momento, por lo menos en Nicaragua, no, tampoco, ¿no? Bueno, es decir, en la época de Somoza asesinaron precisamente al papá de Chamorro. ¿no? Y eso fue uno de los acontecimientos que, digamos, fue un punto de quiebre y lo que es notable es que la mamá de Chamorro fue la presidenta de Nicaragua. Exactamente. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que fue una presidenta democrática. Totalmente. O sea, que trató de dar una democracia a Nicaragua lo mejor posible dentro de las circunstancias. Claro. Pero son sociedades muy violentas, y Ortega llega al poder como el guerrillero que combatió a Somoza. Exactamente. ¿Ya? Y ahora la gente dice Ortega y Somoza son la misma cosa. Y sobre todo la esposa de Ortega, así es, que es Rosario Murillo. Rosario Murillo es como un elemento clave, porque olvídense de Nadine Heredia, Rosario Murillo es vicepresidenta. Es vicepresidenta. Y sus 9 hijos tienen puestos en el Estado, puestos importantes en el Estado. Claro. O
sea, el nepotismo llevado, pero así también No, claro, a la caricatura. Ya es una cosa, la desfachatez es inmensa, ¿no? Exactamente. Ella ha sido sancionada en noviembre por el gobierno norteamericano, ¿no? O sea, todos los bienes que pudiera tener en Estados Unidos quedan confiscados. Sí. Y nadie puede hacer, ningún norteamericano puede hacer negocios con ella, así que bueno, pues los vamos a ver. rusos. Bueno, vamos a la pausa y rezamos con un tema un poco más complicado. ¿Qué cosa es el Brexit? ¿Qué pasa con Theresa May, la primera ministra británica? Porque ayer ha perdido una votación importantísima. No solo la han perdido, sino que la han apaleado. Ha sido una paliza y probablemente ella termine saliendo de justamente de ser primera ministra, porque hay una moción de censura ya presentada contra ella. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, continuamos con Francisco Belaúnde, justamente para hablar. Un oyente nos decía que no nos olvidemos de Honduras. Sí, ahí también el presidente es inconstitucional, es una cosa de loco. Eso es cierto, lo de Honduras ha utilizado la misma maniobra, jugarreta que Evo Morales para buscar la reelección, ¿no? Efectivamente, Honduras tal vez no debería estar en el grupo de Lima, ¿no? Pero está, pues, es verdad. Está, pero no es, digamos, el mejor, digamos, ejemplo de respeto a la democracia, ¿no? Claro, ahora, lo de Evo también es inexplicable. Lo de Evo también es escandaloso, ¿no? Escandaloso, ya está 10 años en el poder, ¿no? Más. Él ya tiene 2005, si me lo ya, no, mucho más. Estamos hablando de 13, 14 años. Y se quiere quedar un periodo más. Y en realidad se quiere quedar más tiempo, ¿no? Pero por ahora, en todo caso, uno más, ¿no? Y el de Honduras se queda también uno más. Y no, la Constitución se lo prohíbe, pero bueno, él dice que su derecho humano de ser presidente. Eso no es un derecho humano. Sí. No, de ahí te compras a 5 en una corte y hasta pues ya eres presidente. Listo. Exactamente. Bueno, igual como lo hizo Alberto Fujimori, es exactamente la misma técnica, ¿no? Claro, la interpretación auténtica. Primero la interpretación auténtica y luego los 5 votos del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno. Claro. 4 de 5, hay que decirlo. Y los 4 terminaron presos, Tiempo después se los vio desfilar por la salita del cine y pedir plata, o favores, o prebendas, o lo que fuera. Entonces, sí. Ahora, en el caso de Inglaterra, a ver, sabemos que el Brexit se aprobó por referéndum salirse del tratado que forma la Unión Europea. Inglaterra siempre había tenido, el Reino Unido, sus propias normas, ¿no es cierto? Ellos no tienen la visa Schengen, ellos no cambiaron de moneda, siempre se había permitido para ese país excepciones, ¿no es cierto?
Sin embargo, ya no más excepciones, hace 3 años se vota esto y finalmente se aprueba salir. Pero el proceso de salir tiene muchas fases. Sí. Y ayer Theresa May perdió la negociación que había hecho para salirse, porque tienes que negociar antes de salirte algunas cosas importantes. ¿Ahora qué sigue? A ver, efectivamente hubo una negociación con la Unión Europea, porque digamos la disyuntiva estaba entre un Brexit suave, light, y un Brexit duro, ¿no? El light es fijar periodo de transición, se mantiene zona de libre comercio, porque digamos, pues hay todo un sistema comercial que funciona de determinada manera durante tanto tiempo, ¿no? Y el duro es simplemente no negociamos nada, y el día de la salida, que es el 29 de marzo, se reimplantan las aduanas y se comienza a cobrar aranceles y es realmente un desbarajuste, ¿no? Y entonces ella negoció con la Unión Europea, negoció Theresa May, una negociación muy complicada, pero al final llegó a un acuerdo, y fue esa negociación, ese Brexit que lleva al Parlamento. Ahora, el Parlamento, no solamente la oposición, sino un tercio del Partido Conservador votó en contra ayer. Entonces, es una derrota mayúscula para Theresa May. Normalmente ha debido renunciar. Claro. Pero, claro, en una circunstancia como esta, digamos, el propio Parlamento hace un par de semanas le dijo a May, la obligó a presentar, en todo caso, si era rechazado, un plan B. Ya. El lunes tiene que presentar un plan B. Yo me imagino que no lo tiene. ¿Qué es lo que se rechaza? ¿La idea del Brexit como sí, que ya fue aprobado el referéndum con las justas? No. ¿O se rechaza lo obtenido en esta negociación? Se rechaza la negociación. Por ejemplo, había un punto de negociación crucial, fue el tema qué pasa con Irlanda. Exactamente, ¿no? la frontera con Irlanda. Y entonces la idea era mantener finalmente el libre tránsito, libre comercio entre las dos Irlandas. Bueno, y a eso se opone el partido unionista, el partido protestante, ¿no? de Irlanda del Norte, que es el que le da la mayoría absoluta a Theresa May. ¿Y por qué se oponen? Porque ellos tienen una posición dura con respecto, digamos, para ellos son pro-británicos a muerte, claro. Y para ellos eso significaría de alguna manera mantener una suerte, o sea, llevaría a una unificación de Irlanda, de la isla en su conjunto, lo cual para ellos es inaceptable, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué más quieren? ¿Por qué? Porque ellos son protestantes, se consideran del Reino Unido británicos, ¿no? Aunque sean irlandeses del norte, pero digamos se consideran, primero no son católicos, ¿no? Entonces esa división clásica, y entonces para ellos formar parte de un país que en su mayoría es católico, simplemente les es inimaginable. ¿Territorialmente Irlanda del Norte es más pequeña que Irlanda del Sur? Sí, es mucho más chico. Sí, es la parte del norte. Está arribita, al norte, claro. ¿no? Sí, arriba, claro, entonces se van a sentir arrinconados. Exactamente, van a ser una minoría, ¿no? Claro. Una minoría, realmente una pequeña minoría. ¿Y actualmente tienen libre tránsito? No. Sí, claro, todavía. Sí, por supuesto, porque todavía digamos, el Brexit todavía no ha entrado en efecto. O sea, ellos quieren regresar a 20 años atrás. Exactamente. No quieren que haya una excepción para el caso de Irlanda, ¿no? Claro. No quieren que haya una excepción. Sin embargo, con Escocia no hay ningún problema. Lo que pasa es que Escocia no tiene el historial... Sí, claro, tiene el historial de no haber sido vencido por Inglaterra jamás. Claro, el caso de Escocia es distinto, pero no hay que olvidar que la mayoría de los escoceses votó en el referéndum en contra del Brexit. Así es. ¿No? Y a tal punto que la primera ministra escocesa dijo: si nosotros nos salimos, ¿no? Si el Reino Unido sale finalmente y en condiciones como por ejemplo Brexit duro, yo no descarto que haya un nuevo referéndum, esta vez a favor de la independencia de Escocia, que claro. Recordemos que hace unos años hubo uno y perdió la opción independentista, pero eventualmente podría ganar en un escenario Brexit. Para ilustración de todos, el Reino Unido evidentemente es un país, pero sí. Escocia es un país. Bueno, Irlanda es un país. Sí. Claro. Tienen hasta selección de fútbol. Sí, esa es una cosa curiosa. Bueno, Irlanda, la República de Irlanda es un país independiente. Pero es verdad que el Reino Unido tiene un privilegio a nivel de la FIFA, efectivamente, y de la Federación de Fútbol Europea, en que
sus 4 regiones, por decirlo de alguna manera. Hasta Gales, Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra y Escocia tienen su propia selección de fútbol. Lo que pasa es que tienen su propio campeonato también. Obviamente. Cada país, cada uno de ellos tiene su propio campeonato y por lo tanto estos 4 participan en las clasificatorias y en los mundiales si es que, llegan. Entonces, claro, tienen esa... Entonces la gente entiende, pero sí son países. Sí, pero es una excepción deportiva, nada más. Es una excepción deportiva, que no va más allá de eso. Es un privilegio que les ha dado, digamos, de repente porque son, entre comillas, los inventores del fútbol. Claro, pero digamos, ¿es un gobierno federal? No, durante mucho tiempo había muy poca autonomía y fue Tony Blair, hace ya 15 años o más, que decidió que cada región tenía que tener su propio parlamento y su propio gobierno elegido. O sea, fue él el que instituyó de alguna manera una suerte de regionalización. Más que federación, regionalización. Sí, así es. No es un estado federal, claro, ¿no? Pero en todo caso con una autonomía mucho mayor que la que disponían antes, ¿no? Entonces a raíz de eso es que en Escocia, por ejemplo, surge un partido independentista y entonces la amenaza, entre comillas, de una independencia escocesa está ahí siempre, ¿no? Claro. Sí, porque Escocia se anexa al Reino Unido por tratado, no por ser vencido en una guerra. Claro, eso fue hace más de 200 años, ¿no? Claro. Entonces por tratado, sí. Claro, así es. Podrían irse cualquier día. Lo cual hace las cosas más complicadas. Claro que han habido guerras y hay presiones militares. A veces los tratados obedecen también a pero digamos, en el Parlamento, el Parlamento del Reino Unido, el que ha votado ayer, ¿hay una mayoría a favor del Brexit o no? Bueno, es una cosa curiosa porque incluso dentro del Partido Laborista no se sabe muy bien si están a favor o en contra, ¿no? Tiene una posición bastante ambigua. Pero, por ejemplo, los conservadores sí, en su mayoría están a favor del Brexit, ¿no? Pero no es, bueno, un tercio por lo menos se pronunció en contra de esta forma de salir. Así es. Querían salirse, pero de otra forma. Así es. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Ok, hay esta figura, supuestamente el lunes tiene que presentar otra vez a May un plan B, vamos a ver si lo tiene, probablemente no lo tiene. Y entonces la otra opción es, ya la gente está presionando, hay gente que presiona por un segundo referéndum. Claro, ¿no? Donde ya no va a ganar. Donde ya ganaría Remain, o sea, quedarnos. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, y el 29 de marzo es normalmente, ahí se cumple el plazo para que el Reino Unido se vaya. Entonces, la otra opción es que la Unión Europea acuerde, por pedido del Reino Unido, ampliar el plazo. Claro. Ahora, ahí se presenta un problema también, porque nada es muy simple, y es que van a haber elecciones al Parlamento Europeo en mayo. Si se amplía el plazo, y el Reino Unido va a participar en las elecciones y por lo tanto va a tener diputados en el Parlamento Europeo, pero de repente igual a los 2 meses se va. Entonces se genera toda una especie de sancochado un poco extraño. Ahora, ¿por qué? Ha habido siempre toda una discusión de qué era lo que le molestaba a los ingleses respecto a la Unión Europea. No compartían la misma moneda, ¿no es cierto? No tenían las mismas visas, hasta para el sistema migratorio era diferente. ¿Qué es lo que motiva a esta población a votar a favor de salirse? Bueno, muchas veces ahí para empezar fue una votación donde solamente fue a votar más o menos la mitad de la gente. Exacto. Y la victoria fue muy estrecha. Estrechísima. Muy estrecha. Hubieron además también, como siempre, una serie de mentiras que se fueron diciendo, ¿no? Que después se revelaron que eran falsas, por supuesto. Ahora, uno de los puntos, digamos, que enfocó el descontento de la gente que votó por el Brexit fue, sí, un tema migratorio, que fue sobre todo el tema de los polacos. ¿Por qué? Porque Polonia y otros países de Europa Central y del Este forman parte de la Unión Europea y por lo tanto sí pueden, ¿no? Aunque el Reino Unido no forme parte del Schengen, el Schengen finalmente, ¿qué cosa es? El Schengen es que no hay controles en las fronteras internas, ¿no? de los países que forman parte de Schengen. Pero más allá de eso, hay libre circulación. O sea, tú puedes ir y trabajar libremente en cualquier país de la Unión Europea, forme parte de Schengen o no. ¿No? Entonces, muchos polacos han emigrado al Reino Unido y entonces había en determinados sectores un fastidio y que ha sido alimentado por
en particular por un partido independiente, por los polacos. Pero el problema en Inglaterra no son los polacos, son los musulmanes. Bueno, hay muchos más que polacos. Sí, pero digamos los polacos de alguna manera irritaban, ¿no? Irritaban, entonces en determinados sectores decían estamos siendo invadidos por los polacos, se nos quitan el trabajo, ¿no? Bueno, que siempre es el argumento central para la xenofobia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, de alguna manera los polacos enfocaron un poco esta ira contra la Unión Europea. Y ahí se mezcla pues con gente que en el fondo nunca le gustó la Unión Europea, porque finalmente el Reino Unido, recordemos que no es fundador de la Unión Europea. No. Ellos entraron después, el año 73. Esto se arma entre Alemania y Francia, en realidad. Claro. Por un acuerdo de carbón, ¿no? Fueron seis países, Francia y Alemania, que era el núcleo, pero a eso se añadieron Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia. Fueron los 6 países. Y el año 58 es que se funda la Comunidad Económica Europea, y unos años anteriores fue entre comillas el plan piloto, que fue la CECA, que era para el acero y el carbón. Exactamente, acero y carbón era. Exactamente. Pero el Reino Unido recién en el año 73. En realidad ellos quisieron un poco antes, pero De Gaulle, que no era muy amigo de los ingleses, decía, los ingleses son una isla, no tienen nada que hacer con nosotros, ¿no? Pero al final el año 73 ingresaron. Los franceses son muy interesantes. Bueno, francés por su madre. Pero sí, siempre tienen esta idea de superioridad, ¿no? O sea, los ingleses los ayudaron a salvar la guerra. Parece pues que la guerra de los 100 años todavía pesa. Sí, cuando de confianza con los ingleses. Y es más, en Francia no te hablan en inglés, aunque lo sepan, ¿ah? Sí. Prefieren hablarte en español. En español sí son más amables. Sobre todo en París. En París, es un desprecio por el inglés, pero espantoso. Sí. Pero bueno, regresando al Brexit, entonces, pero también puede pasar que si no se aprueba ni plan B, ni plan, o sea, Theresa May puede presentarse ante todo y decir, bueno, yo renuncio, chao, no tengo plan B. Entonces eligen a un nuevo primer ministro, eso demora, llega el 29 de marzo y hay, como tú decías, la salida dura. Claro, y entonces ese día va a ser un caos absoluto, porque entonces ya las aduanas van a comenzar a funcionar, van a cobrar entonces y después incluso también el tema del transporte, ¿no? La gente que circula, cómo va a ser eso también, o sea, se va a generar un caos absoluto. O sea, va a haber un momento en que, un poco que va a haber como que la economía va a estar un poco trabada, ¿no? Va a estar trabada. Y no solamente eso, sino que los grandes perdedores de eso son los ingleses. Pero claro. Por ejemplo, los de la City, ¿no? Recordemos que Londres es una de las principales plazas financieras del mundo, junto con Nueva York, y ya hay muchas oficinas, muchos bancos que han trasladado sus oficinas al continente europeo, ¿no? Entonces ya ha perdido, ¿no? Frankfurt está acogiendo, París, hay una pelea entre las ciudades europeas para acoger, ¿no? A los banqueros, a las oficinas. Entonces ya ha perdido parte de las empresas financieras que estaban en Londres. Que lo que corre más rápido es la plata. Claro. Lógico. ¿No? Lo mismo pasó en Cataluña, o sea, apenas dijeron vamos a ser independientes, las 1.500 empresas más importantes de Cataluña movieron sus oficinas a Madrid. Dijeron, acá quebramos, pues, o sea, no hay forma de hacer negocios aislados del mundo de un país que probablemente no tenga reconocimiento. Entonces, la plata sale, no llega sola, corre sola. Sí, se va sola. Entonces, tenemos que esperar que pase el lunes. Ahora, si la opción de hacer un nuevo referéndum podría ser muy interesante, porque ahora sería un voto mucho más participativo y probablemente más informado. Seguramente, claro. Más informado, porque todo lo que nos dijeron resultó falso, y ahora que estamos viendo las consecuencias, mejor no. Entonces, parece ser que tal vez hay ahora, como dicen, una nueva mayoría que esté más bien dispuesta a quedarse. Claro. Pero eso sería, digamos, lo positivo dentro de este fracaso de Theresa May para su plan de... Ahora, ¿Theresa May era pro-Brexit? Ella sí, a pesar de que formaba parte del gobierno de Cameron, ¿no? Que fue el que promovió el referéndum, ¿no? De manera absolutamente irresponsable. Ella sí era pro-Brexit, ¿no? Y entonces claro, formaba parte del gobierno, entonces no lo decía mucho, ¿no? Pero se sabía que era pro-Brexit, ¿no? Y al final, bueno, ella... Sí, ahí la gran lección es que no te puedes meter un referéndum, tú convocarlo si no sabes más o menos cómo te va a ir, ¿no? Bueno, en realidad el referéndum fue convocado porque James Cameron sentía que estaba perdiendo votos hacia su derecha. Y entonces para mantenerlos
convoca este referéndum pensando que lo iba a ganar. Exacto. ¿No? Y fue pues una jugada, una irresponsabilidad. Ahí te puedes ver cómo a veces los políticos pueden ser irresponsables y jugar con el destino de un país simplemente por una cuestión de cálculo electoral, que al final sale fatal. Fatal, porque además, como te decíamos, el peor escenario es que el 28 de marzo llegue a la fecha señalada, 23, pero no hayan negociado nada. Así es. Y se arma un caos financiero, un caos en el transporte, etcétera, con lo cual perdieron. Exactamente. Ahora, si ellos quisieran volver, no, ya la Unión Europea no lo soportaría. Bueno, es decir, volver ya parecería una broma, ¿no? Bueno, pues nos equivocamos. No, sí, bueno, pues sería difícil, ¿no? O sea, yo lo veo... O sea, mientras no lleguemos a la fecha indicada, todavía se puede salvar. Todavía se puede salvar, sí, todavía se puede salvar. Todavía se puede salvar. Sí. Bueno, muy interesante, tenemos tenido un panorama internacional que normalmente no damos, pero gracias a Francisco por estar acá, nos tenemos que ir despidiendo y nos vemos definitivamente mañana, ¿no? Sí. Todavía no es viernes. Nos están pidiendo recordar que hoy día a las 4 de la tarde es el plantón. En el Ministerio de Justicia, perdón, en el Ministerio de Justicia, no, en el Palacio de Justicia. Palacio de Justicia, 4 de la tarde, un plantón, solamente ir y estar parados ahí, no tiene usted ni que caminar para llegar, sí, ¿no? Y bueno, nada, a la pobre gente que nos está escuchando en San Juan del Lurigancho, pues toda nuestra solidaridad en este caso, que es tremendo porque tenemos buzones que se van atorando y van de nuevo, digamos, por lo que estoy viendo en las imágenes, es el otro lado de la pista de los próceres de la Independencia. El otro lado frente, o sea, hay un lado que se inundó con la urbanización Jardín, al otro lado de la pista se ha vuelto a inundar ahí, pues se ha rebalsado por el otro lado, han controlado un lado, se ha rebalsado en el otro, porque hay que entender una cosa que a veces es difícil de entender, para los que no están acostumbrados a esa zona. Entre la avenida Próceres de la Independencia y las urbanizaciones hay una diferencia de 2 metros, fácil. Entonces, si se te empoza abajo, donde están las casas, las tiendas, etcétera, se te arma una laguna. O sea, una verdadera laguna, porque sacar esa agua no es nada fácil. Tienes que traer bombas, que es lo que han hecho, y bombear, sacar con camiones cisternas durante 2-3 días. Pero de ahí tienes que reparar bien esa troncal, porque para un lado o para el otro se va a seguir saliendo el agua, ¿no? Por más que pongas bolsas de arena en la puerta de tu casa. O sea, es más o menos medio metro de altura delante de todas las viviendas. O sea, se te mete de todas maneras. El primer piso lo pierdes. Ahora, para todos los que están en la zona, sobre todo del frente, subir todas las cosas de valor al segundo piso, lo más rápido que puedan, porque está visto que no se ha controlado completamente la zona. Nos despedimos hasta mañana. Nos vamos hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.